Ayúdanos, Espíritu Santo, a aplicar la palabra que vamos a aprender en esta noche, Señor amado, a nuestras vidas, Señor amado, primeramente, y úsanos para bendecir a otras almas que están en necesidad de ti. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador. Aleluya, aleluya, que Él es digno. A pedir a hermana Johanna que pase hacia frente a colectar nuestros diezmos y ofrendas. Mi alma adora al Señor. Nuestra conferencia está este sábado. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Yo estoy en la expectativa que Dios se va a mover poderosamente. Yo sé que no va a ser una conferencia como cualquiera. Si usted viene con una expectativa, pueden pasar. Si usted viene con una expectativa que Dios haga algo grande en su vida, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aleluya. Aleluya. Y aún mejor que nosotros podamos imaginar o pensar. Si usted viene con un corazón dispuesto a recibir palabra de Dios, palabra transformadora de Dios, de parte de Dios, Él se la va a dar. Amén. Si no se ha registrado, por favor déjeme saber esta noche, porque tenemos que hacer, contar las cabezas o contar las bocas, ¿verdad? Para así tener suficiente comida. Amén. Y si nos falta comida, yo sé que hay algunos voluntarios que van a ayunar ese día. Por favor, déjenme saber la hora. Ya, sí, una vez más le digo, si no tiene recursos, por favor, véanme a mí. Hay uno o dos hermanos que han dicho, yo pago una taquilla por un hermano o una hermana. Entonces somos familia, así que bregamos. Amén. Por favor, no deje que el enemigo primeramente, el Señor los reprenda. Y la falta de finanzas, que usted no llegue aquí a recibir bendición del cielo. Amén. Vamos a estar puestos de pie, vamos a dar un fuerte aplauso a la pastora Karina del campamento de Hackettstown, New Jersey, que vino a bendecirnos con su presencia en esta noche. Un fuerte aplauso. Y a su hija Victory también, un fuerte aplauso a Victory también. Mira. Me siento como una luchadora, no sé. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Voy a animarlos que se muevan un poco hacia adelante para que estemos juntos. I need a running mic, for sure. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendiciones. Hoy vamos a concluir la serie Reaprendiendo a Adorar. ¿Cuántos han escuchado las primeras dos partes de esta serie? Yo sé que está por YouTube también, si no han estado aquí. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos a tu nombre, Jehová. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu presencia que ya está aquí. Gracias, Padre, por preparar nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy tú nos instruyas, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Rétanos hoy, Señor, para que podamos crecer, Señor, para que podamos desarrollar nuestra fe en ti, Señor, nuestro caminar contigo, Señor. Señor, abre nuestros corazones en estos momentos. Nosotros abrimos nuestros corazones. Glorifícate, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones. Les voy a pedir que por favor se vengan hacia adelante.
Gracias. Nosotros estamos en la parte número 3, reaprendiendo a adorar. La primera semana hablamos sobre la adoración que el Señor busca, ¿verdad? El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, en la segunda semana hablamos sobre la caja de alabastro. Amén. Y hoy vamos a estar hablando, el subtítulo es Un pueblo conforme al corazón de Dios. Esto tiene todo que ver con el tabernáculo de David. Vamos a aprender juntos, es un tema fascinante. Amén, amén. Vamos a emprender esto. Si tienen sus Biblias, les animo que usen sus Biblias. Si tienen libretas, que tomen notas. Amén. Yo siempre pido que lean y que participen, así que les estoy dando advertencia en avance, si no me conocen ya. Hoy vamos a estar hablando de la adoración, del hecho que la iglesia, como la conocemos o como la conocíamos, se acabó. La forma en que hemos hecho las cosas en el pasado no nos van a sostener en los días venideros. Miren lo que acaban de suceder de un día al otro. Nuestro querido pastor Joe Santos falleció. Eso fue una noticia que nos tomó por sorpresa. Yo todavía siento mucho shock. Y yo sé que no estoy predicando que las cosas se van a poner feas, pero es una realidad que vamos a pasar por tragedias, vamos a pasar por sufrimientos, por sorpresas, por shock. Y la manera en que hemos hecho la iglesia, si nosotros vamos a prosperar a través de la crisis, las crisis que vienen en el futuro, tenemos que recuperar nuestro llamado. Como la iglesia es llamada a ser una casa de oración para todas las naciones. Amén. Y es decir que la única manera que podemos hacer esto es centrándonos en la persona y la presencia de Jesús. Amén. Eso lo hacemos a través de la adoración y la oración. Amén. Tenemos mucho, no estoy diciendo necesariamente aquí, pero en la iglesia, vamos a decir en la iglesia en el oeste, mucho de lo que se hace en la iglesia no está centrado sobre la persona y la presencia de Jesús, y tenemos que regresar a que Él sea central, que Él sea principal en nuestras iglesias. Amén. Así que vamos a hablar del personaje de David, personaje muy significante para la iglesia, para Jesucristo, amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Amos. Me encantaría que alguien leyera. ¿Dónde está el micrófono? All right, ¿quién quiere leer? Ok, Nancy va a leer. Lee simplemente hasta el 12, esto no es, ¿ok? Amos 9 del 11 al 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, ¿cómo se dice? Portillos. Levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. Ok, esta escritura clave de hoy la podemos interpretar a decir que va a surgir una generación. Se va a levantar sobre la tierra una generación davídica. ¿Ok? Va a haber una generación que va a ser cautivada por el Señor de la misma manera en que el rey David fue cautivado por el Señor. Amén. Y vamos a hablar un poco a través de esta lección sobre la historia y la relación de David
con el Señor. Amén. Como saben, el subtítulo hoy es un pueblo conforme al corazón de Dios. Jehová dijo, ¿verdad?, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Así que vamos a ver este pasaje del libro de Amos. Está citado en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Necesito un voluntario que lea, otra persona. Naomi. Oh, ok, Raisa, Raisa y después Naomi la próxima, ok. Sí, esto todo completo. My Spanish never good looking, but I'll try. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Amén, amén. Muy bonito. Ok, so aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos que citó el mismo pasaje del libro de Amos, ¿verdad? Que reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Amén. Así que aquí tenemos algo profético. Es algo que el Señor quiere hacer en los últimos días. ¿Okay? Así que vamos a hablar un poco sobre el rey David, porque nosotros sabemos que la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no hay otro personaje en la Biblia donde se habla tanto de su pecado, del pecado de David, de sus errores, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, que hizo muchas cosas, no vamos a entrar en todos los detalles, sabemos, ¿verdad? Pero la Biblia simplemente le da a él este honor de decir que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Okay, sabemos que aún hoy en Israel el reinado de David es considerado como el mayor y el mejor en toda la historia de Israel, hasta hoy. Okay, llaman hasta hoy en Israel moderno, dicen que el tiempo de reinado del rey David era la era dorada de Israel, the golden era. Okay, él era el ser humano más influyente en términos de la adoración. Que vamos a hablar sobre esto un poco, porque hoy el tema tiene que ver con el tabernáculo de David, que es diferente que el tabernáculo de Moisés y diferente que el templo de Salomón. ¿Ok? Nosotros hoy, ¿verdad?, cuando venimos a un culto de adoración, tenemos música, tenemos instrumentos, cantamos en adoración. Eso no existía antes de David. ¿Ok? Si uno lee en la Biblia, él es el primero que registró él introdució la instrumentación musical en el culto de adoración. Él era increíble, él era un salmista. También él mismo se inventó instrumentos musicales. ¿Ok? Él fue el que incorporó la música en la experiencia de adoración.
Ok, así que desde el tiempo de David hasta ahora, cada reunión de adoración que incorpora cantantes y músicos que elevan música al Señor, tiene sus raíces en el tabernáculo de David. Amén. Es súper interesante. Hoy vamos a echarle un vistazo, pero les animo que hagan sus propias investigaciones porque hay mucho está escrito en la palabra. Si uno mira, yo creo que es en los libros de crónicas, pero les animo que hagan sus investigaciones propias para que vean lo que fue que él instituyó. Pero vamos a hablar un poco sobre la historia del rey David. Yo sé que es un personaje que conocemos mucho desde cuando estábamos pequeños y los que se criaron en la iglesia, en la escuela dominical. Pero vamos a hablar sobre una parte de David que a lo mejor no se habla mucho. ¿Ok? Nosotros sabemos que él era pastor de ovejas, ¿sí? Ay, yo no leí esto. Ok. Déjeme regresar aquí. Estamos viviendo en un tiempo en que el Señor está reconstruyendo activamente el tabernáculo de David. Cuando el fuego cayó sobre los discípulos en el día de Pentecostés, fue una reminiscencia del fuego que cayó sobre el templo de Salomón. En lugar de un edificio, ahora nosotros somos el templo. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. Perdón, se me olvidó eso. Pero él era, regresando a David, él era pastor de ovejas. Yo sé que para nosotros hoy en este entonces, cuando pensamos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A lo mejor cuando uno piensa sobre los pastores le da una imagen bonito. Ay, él era un pastor, estaba con las ovejas. ¿Cuántos han visto el programa teatral de David de Sight and Sound en Pennsylvania? ¿Alguien lo fue a ver? Muy bonito, con las ovejas afuera, al aire libre, cantándole al Señor con su arpa. Pero la verdad es que en ese entonces y aún hoy en el Medio Oriente, siendo un pastor, era algo no muy bonito. Es algo que se consideraba un trabajo, una profesión que se le daba a una persona que era indigno y que no merecía vivir en casa con los demás. ¿Ok? Así que quiero que sepan que aún hoy en día, muchos de los que son pastores de ovejas tienen alguna deformidad física o mental. ¿Ok? O puede que estén fuera de casa y están viviendo afuera con las ovejas por otras razones. Okay, así que en el caso, muchas veces si en una familia habían hijos ilegítimos, es decir, que nacieron a través de una relación ilegítima, a través del adulterio, por ejemplo, esos hijos se mandaban a cuidar las ovejas. ¿Ok? ¿Ok? No vivían en casas. Así que los enviaban a los campos a cuidar a las ovejas. Vamos a pensar en el rey David, basado en el Salmo 51, que nos dice, él dice, I'm translating, en iniquidad me concibió mi madre. Yes? Ok. El Salmo 69, no tengo una Biblia en español, pero quiero leerle una porción. Un momento. Perdone. ¿Alguien tiene una Biblia que me preste? Un momentito. Thank you. I go to 51 first. Sabemos, ¿verdad?, que cuando el rey David cometió el adulterio con, how do you say Bathsheba? Bersabé, ¿verdad? Sabemos que el Salmo 51 surgió de ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él dice? Momento. Perdonen.
El versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ok, ahora nosotros sabemos que todos, ¿verdad? Somos concebidos en pecado, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero ¿será posible que él está haciendo referencia al hecho que él mismo nació de una relación ilegítima? Muchos eruditos dicen que sí, que él era un hijo ilegítimo de Jesse o Isaí. Sabemos, ¿verdad?, que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí y pidió que buscara a todos sus hijos, ¿verdad? Isaí no incluyó a David, ni pensó en David, ¿verdad?, que estaba lejos con las ovejas, ¿verdad? Entonces vamos a mirar al Salmo 69. Aquí lo que vemos, ¿verdad?, es, y lo vemos en muchos salmos, que David tenía muchos enemigos, muchos que se burlaban de él. Sabemos que pasó por una época, ¿verdad?, donde estaba huyendo del rey Saúl por 16 años. Pero antes de eso, de acuerdo a los eruditos y de acuerdo a las escrituras rabínicas de ese entonces, dicen que se burlaban mucho de David, que las personas en la ciudad no permitían que sus hijos estuvieran cerca de David por causa del hecho que él salió de una relación ilegítima. ¿Me están escuchando? Así que, yes, it is pitiful. Pero, ¿por qué le estoy contando esto? Porque vemos aquí, ¿verdad?, que David, él, toda su vida, desde que era pequeño, él lidió con el rechazo. Y vivió afuera, a solas. Y ahí fue donde él cultivó una relación íntima con el Señor. Amén. Algo bueno salió de su pasado, que él no tenía control sobre eso, ¿verdad? Pero sabemos cómo era la cultura y la sociedad. Pensamos en esto, ¿verdad? Cuando David dice, ahora nosotros, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Pero el hecho que él escribió este salmo y llamó al Señor Dios pastor, en esa cultura, sabiendo lo que sabemos ahora, del hecho que eran los que eran rechazados, ¿verdad?, los que los que eran indignos, eran pastores. El hecho que él llamó a Dios un pastor, que se identificó a Dios de esa manera, era algo bien controversial. Era un escándalo decir que Dios, el Dios santo y todopoderoso, fuera un pastor. Amén. ¿Me comprenden? Pero él identificaba, ¿verdad?, que el Señor era un pastor de la misma manera que él era con sus ovejas. Aún sabemos que Jesús usó ese mismo lenguaje, ¿verdad? Él dice, yo soy el buen pastor. Lo dice creo que es en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Aún en el entonces de Jesús, los pastores no eran gran cosa. Era algo que menospreciaban en esa sociedad. ¿Ok? Ahora, vemos, ¿verdad?, que David enfrentó mucho rechazo. ¿Ok? Y él se pasaba viviendo en las colinas de Belén con sus ovejas. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poco de esto. El hecho que David amaba a Dios profundamente. ¿Ok? Que si vemos la vida de David, leemos sus salmos, ¿ok? A pesar de todas estas cosas, el rechazo en su vida, el hecho que estaba apartado de sus hermanos, de su familia, él amaba a Dios. Él estuvo deprimido, sintiéndose triste y solo, pero con su arpa él adoraba a Dios. Amén. Y vemos que el Señor se conmovía por su alabanza. Miren lo que él escribió en el Salmo 22, versículo 3. Dice, está hablando David de Dios, pero tú eres santo,
tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Eso es un dicho que nosotros usamos mucho ahora, ¿verdad? Que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero esta idea, en ese entonces, cuando la escribía David, era algo nuevo, ¿verdad? Porque sabemos que en ese entonces tenían un sistema levítico, donde había el sacerdote, ¿verdad? The high priest. ¿Cómo se dice high priest en Spanish? ¿Sabe? El más alto, ¿verdad? Él era el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, en Yom Kippur, ¿verdad? En ese día. Pero aquí está David diciendo que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto es algo que él tuvo que haberlo experimentado para entonces escribir esa canción. ¿Okay? Así que es decir que este pastor, ¿verdad? Este pastor, alguien que todos menospreciaban, ¿verdad? Dios tenía sus ojos sobre este pastor, sobre David. Amén. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor invade la realidad de David. Lo vamos a ver a través de su vida. ¿Ok? Vemos que él era cautivado con Dios desde que él era joven, en su adoración, en su búsqueda del Señor. Amén. Esto es interesante, ¿verdad? Porque David, ya cuando David era rey, su deseo es construirle una casa a Dios. ¿Conocen este pasaje de la Biblia? ¿Ok? Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 7. I promise Naomi, if you want to bring it over to her, you got it. Okay. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa, después que Jehová le había dado paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios está entre cortinas. Natán respondió al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vamos a esperar ahí un momentito. Sigue un momento. Así que ven lo que está pasando aquí. David está meditando sobre Dios. Y el hecho que él vive en una casa hecha de cedro, en un palacio, me imagino, pero que el arca de la presencia de Dios, sabemos que estaba en una tienda, en una carpa, en a tent, ¿verdad? Dice, estaba entre cortinas. Esto le molestó a David y él tuvo un deseo de edificarle una casa a Dios. Amén. Vamos a seguir, hermana Naomi. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar una casa en la que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he peregrinado en una tienda que me servía de santuario. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, nunca he dicho a ninguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, porque no me habéis edificado una casa de cedro. Muy interesante esto. Nosotros sabemos que ese es su hijo, ¿verdad? Que edifica el templo para Dios. Pero lo que es interesante aquí es que Dios nunca le pidió a David ni a otra persona de las tribus de Israel que le edificaran una casa.
Lo que vemos aquí es que David estaba tan conectado con Dios que esto era un deseo inexpresado de Dios que él llegó a discernir porque él amaba a Dios tanto. Esto es increíble, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar tan envueltos en nuestras propias vidas y en nuestros propios deseos que nunca se nos ocurre preguntarnos cuáles son los deseos y los sueños de Dios. Pero aquí vemos, ¿verdad?, el corazón de David conectado a Dios, el amor que le tenía al Señor. Amén. Esto es algo que nosotros debemos aspirar a hacer de esa manera. ¿No? Pero es que nosotros es tan fácil ser tan enfocados en nuestras propias necesidades, ser egoístas, perseguir nuestros propios sueños, que no hay espacio para pensar en cuál sería el sueño del Señor. Amén. Aún incluso muchas veces el Señor nos dice, haz tal y tal cosa y le peleamos al Señor. Aquí vemos que el Señor ni le dijo a David. Y este deseo surgió en él. Amén. ¿Cuántos quieren hacer así? Yo no sé, ¿cuántos aquí refunfuñan cuando el Señor le dice que haga cierta cosa? Que vamos a ser honestos, ¿verdad? Se nos hace difícil muchas veces las cosas que el Señor nos pide hacer. Pero aquí vemos, ¿verdad?, cómo David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es lo que significa. Así que David quiso construirle una casa al Señor y el Señor fue tan conmovido por este deseo de David que el Señor le dice, tú me quieres construir una casa a mí, pero yo te voy a construir a ti una casa. Amén. Vamos a ver, ¿cuál es la casa? ¿Cuál es la casa que Dios le va a construir? ¿Verdad? Vemos eso, ¿verdad? Él estaba tan cerca del corazón de Dios. Sí, imagínense nosotros estar así de cerca que nos enteremos de los secretos de su corazón y Él ni siquiera nos tiene que decir sus secretos. Amén. Pero aquí vemos que el Señor es tan conmovido. Miren lo que Él le dice. Lo voy a leer, 2 Samuel 7, 12 y 13 y el 16. Este es el Señor hablándole a David. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto es increíble. Lo que el Señor está diciendo aquí es que Él está tan conmovido con la devoción de David, que Él dice que el trono de David será eterno. Okay, Él dice que el ADN de David y el ADN del Señor van a estar juntos por toda la eternidad. Nosotros sabemos que esto se cumplió, la profecía de esto se cumplió a través de ¿qué? ¿De quién? De Jesucristo. Amén, de Jesucristo, ¿verdad? Que es llamado el hijo de David, ¿verdad? Que viene del linaje de David. ¿Ok? Así que Él dice, yo quiero que mi línea familiar y tu línea familiar sean ajuntadas por siempre. Él fue tan conmovido, el Señor, por este deseo del rey David. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos, y se imagina si el Señor dice, yo estoy tan conmovido por tu devoción, por tu adoración, que yo quiero que tu ADN y mi ADN estén juntos, que sean el mismo por toda la eternidad? Increíble, ¿verdad? Esto es lo que el Señor le dice al rey David. ¿Ok? Así que nosotros, esta es nuestra meta, tener un corazón como el rey David. Amén. Es decir, que el Señor, nosotros en nuestra adoración movamos el corazón de nuestro Dios. Amén.
vemos en esto, ¿verdad? Que el rey David, a él le importaba a Dios. Dios era la persona más importante para él. Amén. Así que nuestra meta no es simplemente nosotros, pero corporalmente convertirnos en una generación davídica. ¿Ok? Vamos a mirar esto porque el rey David, si conocen sobre su reinado, sus primeros 7 años de rey, él reinó en Hebrón. Y después de 7 años él hace algo. Él cambia su reinado de Hebrón y lo mueve a un lugar que estaba controlado por una tribu que se llamaban los Jebuseos. ¿Okay? Y él conquirió eso y eso se convirtió en Jerusalén. ¿Okay? Cuando Dios le dio a Israel su herencia, vamos a hablar de el tiempo en la tierra prometida, ¿okay? Él le dio tierra a cada tribu, ¿verdad? La tierra de la tierra prometida fue distribuida. Pero esto es interesante, vamos a mirar esto en Deuteronomio. ¿Alguien quiere leer? Ok, la hermana in the blue, I don't know her name. Deuteronomio 12, 4, 11. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda obra de vuestras manos, en que Jehová tu Dios te haya bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Okay. Pero pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Él os hará descansar de todos vuestros enemigos de alrededor, y habitaréis seguros, y al lugar que Jehová vuestro Dios escoja para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas reservadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hayáis prometido a Jehová. Amén, gracias. Yo sé que era un pasaje largo, pero vamos a reflejar en esto un poco, porque lo que el Señor está diciendo es que cuando entren en la tierra prometida, Él va a distribuir la tierra, pero aquí también dice que Él también va a escoger un lugar, ¿verdad? A donde reposará su nombre, que será su lugar de descanso. Amén. Así que ellos habían establecido el tabernáculo en Silo, y ya cuando distribuyeron toda la tierra, dejaron el tabernáculo y el arca del pacto botar por allá en Silo, y no hubo un lugar, no se llevaron a la presencia de Dios con ellos. Amén. Se quedó lejos, no estaba en su medio. Y cuando David llegó al trono, uno de sus primeros actos era establecer un lugar de descanso
para el Señor. Él estaba buscando la porción del Señor. Amén. Esto es importante para nosotros porque nosotros podemos hacer así, donde buscamos todo lo de nosotros y nos olvidamos de la presencia y la porción del Señor. Amén. Tenemos que ser como David. Uno de sus primeros actos como rey era establecer un lugar en medio de las tribus para el Señor. Amén. Saben que antes del rey David estaba el rey Saúl. Y el rey Saúl, él era rey de las 12 tribus, pero fue el rey David que era verdaderamente rey de todo Israel. ¿Por qué? Porque él unió a las tribus en adoración al Señor. Vamos a hablar un poco más de eso en unos momentos, pero vemos aquí las prioridades de David. ¿Ok? Nosotros podemos estar edificando nuestra propia herencia, nuestro propio legado y nos olvidamos de la herencia y el legado del Señor. Así que tenemos que tener en mente tener a Dios como nuestra prioridad. Amén. Aquí, como dice, una de las razones por las que no vemos la medida completa del avance es porque estamos tan ocupados construyendo nuestra propia herencia que nos olvidamos de la porción de Dios. Si verdaderamente queremos ver lo milagroso en nuestras vidas, tenemos que poner a Dios primero. Amén. Esto no está sobre la pantalla, pero hablando de la historia con Dios. Unos puntos. Sabemos que el rey David, él vino de Belén. Él era un pastor en Belén. ¿Sí? Él pasó sus primeros, no sé, a lo mejor sus primeros 18 años en Belén como pastor. Y como mencionamos anteriormente, él adoraba a Dios con su arpa en las colinas a lo que él cuidaba las ovejas. Para reflejar, sabemos que 1000 años más tarde, ¿verdad? Cuando nació Jesús, ¿a dónde fueron los ángeles a anunciar? A Belén. ¿Y a quién le anunciaron? A los pastores. Amén. ¿Será que esto fue a propósito? Porque del linaje de David salió el Mesías y él era un pastor. Amén. Esto a lo mejor yo nunca he visto esta conexión antes, pero los ángeles no le anunciaron a ninguna otra persona, sino a unos simples pastores, ¿verdad? Menospreciados, indignos, pero fue a ellos que les trajo las noticias, ¿verdad? Que había nacido el Mesías. Amén. Otra conexión en la historia. ¿Ustedes conocen la historia de David y Goliat? Sí. Sabemos que David mató a Goliat. ¿Y qué fue lo que hizo después que lo mató? Le cortó la cabeza, ¿verdad? Lo pueden leer, yo creo que está en Primera de Reyes 16. Pero ¿saben lo que hizo con la cabeza? ¿Qué fue lo que hizo con la cabeza? No, tampoco no se la dio a las ovejas. That's a good one. Escuchen lo que hizo él. Él cortó la cabeza y corrió a Jerusalén, antes que fuera llamada Jerusalén, y la enterró allí. Es decir, que él corrió 25 millas de donde él estaba a Jerusalén y la enterró en una colina. ¿Saben cómo se llamaba la colina? Man, you heard this already. You can't say this. Yesterday in English. No lo dijo. Okay, entonces, what's your guess? No, pues no. Se llamaba esa colina Golgotá o Goliat de Gat, el lugar de la calavera, así se llamaba, ¿ok? ¿Por qué hizo esto David? ¿Por qué fue que la enterró ahí? ¿Qué sucedió en esa misma colina 1000 años después? Ahí fue donde fue crucificado Jesús, ¿ok? ¿Será que esto fue un acto profético que ni David se dio de cuenta? Teniendo en sus entrañas, ¿verdad?, el ADN y el Mesías.
sobre esa colina, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado, Él le cortó la cabeza a un gigante por toda la eternidad, ¿verdad? El poder del pecado lo derrotó, al enemigo lo derrotó. Es decir, que David estaba haciendo historia con Dios aún sin saber lo que él estaba haciendo. Amén, las conexiones son increíbles. Así, es decir, que nosotros, imagínense, si estamos tan conectados y dedicados al Señor, podemos estar haciendo historia con el Señor y ni nos damos de cuenta. Amén. Pero vamos a hablar un poco sobre cosas significantes que hizo David. Ya como hablamos, él le dio a Dios su porción. Él conquistó a Jebus o Jerusalén y la convirtió en la capital. Normalmente cuando un rey se convierte en rey, él escoge su ciudad natal, su región natal como su capital, pero no, David escogió a Jerusalén. Okay, así que él reclamó esta porción. Okay, nosotros, si nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Porque el punto es que nosotros seamos una generación davídica, tenemos que estar dispuestos a dejar lo que legítimamente nos pertenece para buscar el corazón de Dios, para seguir el corazón de Dios. Amén, porque hay cosas que tenemos derecho a ciertas cosas, pero en la búsqueda de Dios vamos a tener que abandonarlas. Amén, porque queremos a Dios, amamos a Dios más de lo que nos pertenece, más de lo que legítimamente es de nosotros. Amén. Es decir, que tenemos que dejar nuestras agendas a un lado, nuestros sueños a un lado, nuestras visiones a un lado, nuestra herencia o legado a un lado. ¿Ok? Así que esas son los tipos de personas que Dios está buscando. ¿Ok? Que dicen, ¿dónde está no simplemente mi porción, pero dónde está la porción de Dios aquí en Jersey City, en North Bergen, en Hudson County, donde quiera que estemos? ¿Cuál es la porción del Señor? Amén. Es decir, que tenemos que tener visión. Como David, que conquistó a Jebus, ¿verdad? Y la convirtió en la capital, y vamos a ver, ahí puso el tabernáculo del Señor. Que nosotros estemos dispuestos a conquistar la montaña del enemigo para el Señor. Amén, tenemos que tener visión. Estaba escuchando una prédica hoy sobre los 12 espías, ¿verdad? Que entraron en la tierra prometida y solo 2 de los 12 estaban dispuestos a pelear y decían, si el Señor está de nuestro lado, podemos conquistar. Amén. El Señor está buscando personas así. Amén. En medio de las dificultades, que confiemos en Dios. Es decir, que pueda que el Señor nos llame. Desde el principio, desde Génesis, Él lo está haciendo. Llamó a Abraham que saliera de su ciudad, de su parentela, que abandonara a su familia, ¿verdad? Y se fuera a un lugar desconocido. El Señor está buscando personas que vayan y que monten sus tiendas en los peores lugares, las peores ciudades, las peores regiones y dedicarlas al Señor. Amén. Yo no sé cuál es el significado personal para ustedes, pero el Señor muchas veces no nos llama a lo que es cómodo, lo que es fácil. Al contrario, el Señor siempre nos llama a hacer cosas que para nosotros en lo natural son imposibles y que muchas veces ni las deseamos. De verdad que en la carne no deseamos, pero a lo que nosotros nos identificamos con el Señor y buscamos al Señor, amamos al Señor, vamos a llegar a amar lo que Él nos llama a hacer. No siempre es así instantáneo. Oh, sí, el Señor nos llama a hacer exactamente lo que queremos hacer. Casi nunca es así. Amén. Aún si uno tiene una gran promesa, ¿verdad? Vas a ser, no sé, capitán de cierta cosa, ¿verdad?
el Señor nos lleva por un proceso, como hablamos la última vez, de un altibajo, ¿verdad? Que no va a ser algo que uno hace así, uno llega directamente. Uno va a pasar por un proceso. Amén. Y el Señor no nos dice el proceso porque si no vamos a huir, vamos a decir, no gracias, Señor, no lo quiero. No lo quiero, ¿verdad? Pero Él nos dice simplemente lo que necesitamos saber. Tenemos que ser obedientes paso a paso y Él alumbra nuestros pies a lo que caminamos en obediencia. Amén. Vemos, ¿verdad?, que David preparó un lugar de descanso para el Señor. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre el tabernáculo de David. Esto es fascinante. ¿Ok? Él construyó este tabernáculo para Dios, donde Dios era el centro de la atención. Les quiero explicar que esto no era el tabernáculo de Moisés y tampoco no era el templo de Salomón. ¿Ok? El tabernáculo tenía un atrio exterior, un atrio interior y entonces el lugar santísimo, ¿sí? Sabemos, ¿verdad?, que el sacerdote entraba con una cuerda con little bells, con campanitas, ¿verdad? Porque él entraba a hacer sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. Pero si él se encontraba con pecado, él iba a morir en la presencia de Dios y tenían que alarlo a través de esa cuerda, ¿verdad? Amén. Esto es muy diferente. El tabernáculo de David, yo no sé cómo es que Dios no lo mató. Porque mire lo que hizo David. Él tomó el arca del pacto, la puso en el centro de esta tienda. No había cortina, no había lugar santísimo, no había atrio interior, nada. Estaba el arca del pacto y alrededor habían músicos y cantantes y todo el pueblo de Israel podía acceder a este lugar. Okay, y él fue el que hizo esto. Él puso el arca en el centro y contrató a 288 cantantes a tiempo completo. 288. 4,000 músicos a tiempo completo y 4,000 porteros que eran sus administradores. ¿Ok? Es decir, él tenía un personal de adoración de 8,288 personas que ministraban al Señor 24 horas al día. Ellos tenían a rotation, una hora cada grupo, ¿ok? ¿Ok? Y esto, si uno lee, esto creo que pueden escribirlo, busquen después en Primera de Crónicas, capítulo 25, por ahí. En términos hoy, financieramente, costaba 30 millones de dólares al año pagarle el salario a estos músicos y cantantes y administradores. ¿Ok? Y esta parte, don't quote me on this, pero yo pienso que David, él pagó esto personalmente, él fue el que puso las finanzas, ¿ok? Y esto lo hizo anualmente por 33 años durante su reinado. ¿Ok? Yeah, that's true. Buen punto, una conexión. Estamos buscando, we're unveiling mysteries like Jonathan Cahn. Okay. So, I just saw him this weekend. So, imagínese esto, hermanos, lo que hizo el rey David. Okay, aquí es donde estamos viendo los salmistas, las canciones, cuando uno lee la palabra, ¿verdad? Imagínese, el rey David dijo: el que mora bajo la sombra del Altísimo morará en el lugar secreto del Todopoderoso. Y en su tabernáculo, el arca del pacto estaba en el medio. Así que imagínese si él pasó tiempo, horas, debajo de esa arca y él escribió eso. ¿Se pueden imaginar? Esto no era simplemente imaginación para él, era personal, era una realidad. Amén. Bueno, se puede decir mucho más, pero el punto es que él preparó un lugar
para la presencia de Dios, donde día y noche Dios se podía expresar libremente a través de las personas que le ministraban. Amén. Y como leímos en ese versículo clave en Amós, ¿verdad? El deseo del Señor es que en los últimos días va a restablecer el tabernáculo de David, no el templo de Salomón y no el tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo de David. Amén. Sí, está buscando adoradores. Amén. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que somos, ¿cómo es que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro? Real sacerdocio, ¿verdad? Nosotros somos sacerdotes, nosotros le traemos sacrificio de adoración a nuestro Señor. Amén. Ok. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Él buscó la porción, le dio a Dios su porción entre en la tierra prometida. Él preparó un lugar de descanso, de adoración para el Señor. ¿Ok? Y también vamos a ver que Él reúne al pueblo a través de la adoración. Como ya yo les conté, ¿verdad? El rey Saúl, él era rey de las 12 tribus, pero David verdaderamente era rey del pueblo entero de Israel. ¿Por qué? Porque él unificó la nación para que todos adoraran a Dios. ¿Ok? Él trajo el arca del pacto a Jerusalén. Si se recuerdan la historia, ¿verdad? La primera vez que él intentó traer el arca del pacto, la trajo en una carreta y alguien murió. ¿Se recuerdan? Porque esa no era la manera en que Dios siempre dijo que el arca se tenía que cargar sobre los hombros de los hombres. Amén. Así que él aprendió su lección y la segunda vez lo hizo correctamente. Pero, ¿qué nos dice esto? Tenemos una responsabilidad. Hay un peso a cargar la presencia de Dios. Amén. No la podemos poner en una carreta. La tenemos que cargar sobre nuestros hombros. Amén. Ok, sí, vemos aquí, ¿verdad? Si nos unimos por cualquier otra cosa, nuestra unidad no tendrá la profundidad que se debe tener. Ok. Así que la unidad para nosotros se va a encontrar alrededor de la presencia de Dios. Amén. Y vamos a ver también que David, él comprendió la consagración. Amén. Él preparó el pueblo para llevar el arca. Ya como les dije, ¿se recuerdan que los filisteos se habían llevado el arca y le causó mucho dolor, mucho problema, plaga? Su Dios en su templo se cayó, se rompió y ellos decidieron enviar el arca a regresarla al territorio de Israel sobre una carreta. Así que cuando David tenía este deseo que era de Dios, ¿verdad? De traer el arca a Jerusalén. Pero él lo hizo de la manera que lo hizo los paganos, ¿verdad? Y se murió el que tocó el arca, Uzziah, right? Oh, estoy confundiendo, puedo que esté confundiendo. Estoy confundiendo dos historias, pero me comprenden, ¿verdad? Sí, ve. Sí, exacto. Pero él comprendió que hay una consagración, ¿verdad? Para poder cargar y tener la gloria de la presencia de Dios, uno tiene que consagrarse. Así que, ¿qué hicieron? Ellos hicieron sacrificios cada 6 pasos, ¿verdad? Caminaron 9 millas de Jerusalén a donde estaba el arca. No sé cómo decir esto, ni en inglés, ni en español, ni en hebreo. Kiryat Jearim, 9 millas subiendo y bajando colinas. Y cuando regresaron 9 millas y cada 6 pasos sacrificaban, les voy a decir cuántos. Estos sacrificios
sacrificaban 7 toros, 7 bueyes, cada 6 pasos. ¿Se pueden imaginar? No sé cuánto era en total, eran 9 millas, cada 6 pasos. ¿Ok? Ok, esto se pueden imaginar la sangre muy sangriento. ¿Ok? No tengo la cita, but it's in point number 4. ¿Ok? Lo que vemos aquí, ¿verdad? Regresando al hecho que Dios insistía que cargaban el arca sobre los hombros, es que Dios, aunque Él es todopoderoso, prefiere moverse a través de los seres humanos. Prefiere que nosotros cooperemos con Él, que trabajemos con Él. Amén. También quiero que sepan que David, cuando él en este pasaje donde él estaba caminando con el arca y el pueblo de Dios, él llevaba un éfod de lino. Esto era una vestimenta de los sacerdotes, ¿ok? Como les digo, yo no sé cómo Dios no lo mató, pero yo sé por qué. Porque él tenía una relación, una cercanía con el Señor, como Dios dijo, ¿verdad? Que él era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿ok? Ahora, ¿ok? Esta vestidura, él se vistió con este éfod de lino, ¿ok? Él estaba diciendo, Dios, prefiero tener la cercanía del sacerdocio que el poder y la posición de realeza. Amén. Y esto es muy importante para nosotros porque vemos, ¿verdad?, que para nosotros como seres humanos muchas veces preferimos el título, el poder, estar adelante, el crédito y no la intimidad con el Señor. Lo que se hace en el lugar secreto que nadie ve. Pero vemos aquí el corazón del rey David. Siendo rey, él está diciendo, yo prefiero esa intimidad, ser sacerdote delante de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser así? Tenemos que ir a ese lugar de humildad, donde no importa quién nos vea, quién reconozca lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, qué título, que estamos a cargo de un ministerio, que seamos, yo no sé, en cargo del pan y el café el domingo, no importa. Lo que importa es que somos sacerdotes delante de Dios. Amén, eso tiene que ser lo primero. Amén. Sabemos que hay mucha, no en esta iglesia, pero en las iglesias hay mucha competencia, hay muchas cosas feas que suceden porque tenemos la prioridad, estamos enfocando en lo que no es correcto. Amén. Así que si nos enfocamos, si nos unimos alrededor de la presencia del Señor, muchas de esas cosas se van a desaparecer. Amén. Muchas de esas divisiones y contiendas y calumnias que existen, eso se desaparece porque estamos unidos buscando la presencia del Señor. Amén. Ok. Así como dice aquí, ¿verdad? Tenemos que desear el sacerdocio por encima de la realeza. Muchos de nosotros preferimos tener el trono del rey que la tienda de un sacerdote. Preferimos tener la posición, el poder y el reconocimiento que la intimidad con Dios. Pero nosotros, si vamos a ser un pueblo conforme al corazón de Dios, tenemos que desear su presencia en la tienda, en el tabernáculo, más que el poder en el palacio. Amén. Y también como ya hemos dicho, tenemos que estar dispuestos, como vemos el costo tan alto de los sacrificios, cada 6 pasos sacrificaban, ¿verdad? El costo era financiero, era tiempo, era esfuerzo, era energía, era todo. Amén. Sí, físicamente imagínese, el sudor, el olor, el todo, de verdad que no me gusta. Sí, eran unos animales grandes, no eran, ¿sabe?, un gatito y un perrito, no, eran unos animales bien grandes. Yeah. Habla en el micrófono, hermana, para que te oigan en YouTube.
Amen, amen, hermana Gloria. That's true. No comas ansia. That's true. Yo me imagino ese tiempo en el desierto, porque me supongo que había desierto también. Me imagino, ellos se vestían con ese linaje, como tú dices, pero a la misma vez soldando donde ellos, y entre medio quizá había animales y la aroma. Pero te digo, no digo aspecto, pero digo aroma, que Dios hasta quizá la aceptaba como un aroma, como una fragancia, como un perfume. Yo me imagino. I'm just thinking all that blood must have stunk. Yeah. We're talking big animals, son animales grandes, 7, 14 actually. But 14 animals, porque eran 7 oxen and 7 bulls. Que eran 14 for every 9 steps. 6 steps. 6, que diga. How many miles? 9. Yo lo googleé y hay 2,000 pasos en una milla. Yo no, ya me mareé, yo no sé la matemática de eso. Si divides 2,000 por 6 y lo multiplicas por 9, alguien que sea bien capacitado en la matemática nos Yo estoy muy dice, cansada. estimate, vamos a estimar cuánto es eso. Come back to us next week. Sí. 2,000 dividido por 6 más 9. Saca la calculadora. Yo tengo un teléfono, yo lo hago. Ay, Titi Maida. Dice 3,000. 3,000 sacrificios. Wow. That's a whole lot of animals. Son 42,000 animales. Estamos aproximando, ¿verdad? Pero, wow. Eso es increíble. That's incredible. No, ya no me, sorry, That's it. se acabó. No, I can't reverse it, I'm sorry. Oh, right, I'm sorry, guys. Toma el micrófono, hermano. Perdón, con el tiempo, hace 2,000 años, en el tiempo de esa época, a nuestros días, si hubieran sido la cantidad precisa, pues lógico, sí, según los estudios, como hemos estudiado, bueno, los estudiosos de la literatura, tanto hebrea como rabínica, etcétera, etcétera, a nuestros días, que usamos la Biblia hoy en día, sistemática, matemática, nos da ese número práctico, el cálculo correcto. Pues que si fuera una milla, fuera la mitad de una milla. Eso quiere decir que ellos venían en el arca, y yo me lo imagino que fue así, pero no era que venían en el grupo cuando iban frente, porque Dios estaba sobre arriba. Ya cuando Dios iba a pasar por ahí, ahí sacrificaban. Y entonces, ¿qué hacía de la sangre? La regaba. ¿Para qué? Para el pecado. O sea, cubría todo, el Espíritu Santo cubría todo su poder. ¿Por qué? Porque teníamos esta carne, todavía sigue en pecado. Entonces, al tener el Espíritu y el alma, Él lo purificaba. Vamos, bueno, no sé, estamos estimando, no sabemos cómo era el camino, ¿verdad? Y también entiendo lo que estás diciendo, hermano, sobre el hecho que la sangre cubría pecado, pero esto era adoración. Este sacrificio costoso tenía que ver con la adoración. Amén. Tengo un punto más y estamos terminando. Si ustedes se recuerdan a esa canción, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Era en este entonces, ¿verdad? Donde David, cuando estaba entrando por las puertas de Jerusalén, él estaba danzando. Sabemos que su esposa lo vio desde una ventana y lo menospreció, ¿verdad? Pero miren lo que dice. Dice la palabra que a lo que él entraba por las puertas de Jerusalén, él se arrancó la túnica. Ok, ¿por qué él hizo esto? Estaba extático. ¿Por qué se quitó la túnica? Sí, estaba desnudo delante del Señor. ¿Pero por qué?
Esto tenía un mayor significado. Micrófono, por favor, anciana, please. You better have an answer, girlfriend. Make me get up. I'm thinking, o sea, me estoy imaginando que él quería estar puro y limpio ante la presencia de Dios. Maybe tenía la túnica llena de sangre, ¿verdad? Pensando prácticamente, pero hay otro significado. Si ustedes piensan en los días del rey David, okay, cuando uno era rey de una nación y otro país venía y conquistaba a ese país, ¿qué hacían con el rey, el viejo rey? Le quitaban la ropa, okay, y lo llevaban a la puerta, a las puertas de la ciudad, y le quitaban las vestiduras, okay, y entonces lo caminaban. Sí, como así, like a parade. Es decir, que ya él era cautivo y ahora había otro a cargo, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que está diciendo David en darle la bienvenida a la presencia de Dios, el arca del pacto, entrando por las puertas de Jerusalén? Él siendo el rey de Israel, quitándose sus vestiduras. ¿Qué es lo que está diciendo David? Que hay otro rey que ha entrado y que él es el que va a conquistar. Así que él se está sometiendo al reinado del Rey de Reyes. Yes, él se está humillando. Es un acto muy significante. Amén. Yeah. Miren, el rey David estaba declarando que él y su pueblo habían sido conquistados por un nuevo rey. Rey con R mayúscula, ¿sí? El Rey de Reyes. Así que su objetivo en adorando al Señor, y nuestro objetivo cuando nosotros adoramos, es establecer el reinado y el señorío de Dios en nuestras vidas. Amén. Esto es increíble, hermanos. Aquí vemos, ¿verdad? El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y el Señor nos está llamando a nosotros a ser un pueblo conforme al corazón de Dios. Amén. Que su deseo es levantar el tabernáculo de David que está caído, ¿ok? Levantar sus ruinas y edificarlo como en tiempo pasado. Pero ahora la presencia de Dios no mora en una caja de oro, sino que mora en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Yo espero que esta lección me ha retado a mí, un poco difícil también a enseñarla, pero que nos rete y que nos inspire, que nosotros seamos juntos, ¿verdad? Unidos alrededor de la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Porque para ser conforme al corazón de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que amar a Dios. Tenemos que preocuparnos por construirle a Él su casa. Asegurarnos que Dios tiene su porción. Amén. Más que preocuparnos por nuestra porción. Amén. Esa adoración va a ser costosa. ¿Sí? Va a ser costosa. Amén. Pero nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos hacer esto. Amén. ¿Cuántos lo quieren hacer? Amén. Vamos a levantarnos, vamos a orar. Vamos a orar. Yo les animo que hagan sus propias investigaciones, que lean las Escrituras, lean esa parte donde David trae el arca del pacto a Jerusalén de nuevo con este contexto. Amén. Yo sé que el Señor va a continuar a enseñar, a instruir y a ministrar. Amén. Permiso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Bendecimos a tu nombre, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estas semanas donde hemos estado aprendiendo sobre la adoración. Gracias, Señor, que estás buscando un pueblo, estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que nosotros tenemos una caja de alabastro.
nuestra adoración, nuestras vidas, Señor, que podemos derramarlas delante de ti. Y finalmente, Señor, te damos gracias por esta lección sobre David, sobre un hombre conforme a tu corazón, Señor, y el llamado que tienes para nosotros, tus creyentes, Señor, tus seguidores, a ser un pueblo conforme a tu corazón. Así que, Espíritu Santo, yo te pido que tú nos ayudes a reedificar ese tabernáculo de David, Señor. Que nuestras vidas, al igual que en ese tabernáculo, tu presencia era central. Todo estaba alrededor de ese arca del pacto, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean edificadas alrededor de tu presencia, Señor. Oh Espíritu Santo, que nosotros estemos tan conectados a ti, no importando nuestro pasado, no importando nuestro dolor, cómo hemos sido rechazados, Señor, o la historia, Señor, de nuestra familia, Señor, nuestro pecado. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a ser como David, Señor, a crear momentos de intimidad contigo, Señor. Que, Señor, que tú te entrones en nuestra alabanza, Señor. Señor, que nosotros estemos tan cerca de ti, que estemos tan consumidos con complacerte a ti, que como el rey David, Señor, sin tú expresarlo, Señor, él encontró un deseo secreto tuyo y él quiso emprender, Señor, edificarte a ti una casa, Señor. Que nosotros seamos así, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo. Perdónanos, Señor, por estar buscando establecer nuestro legado, persiguiendo nuestra herencia, nuestros sueños. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a buscarte a ti de todo corazón. Señor, que desechemos, Señor, nuestros sueños, Señor, que los dejemos a un lado, Señor, para buscarte a ti, para perseguirte a ti, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, al igual que el arca, Señor, se tenía que cargar sobre hombros, que reconozcamos la responsabilidad de cargar tu presencia, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que tú quieres obrar a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio el trabajo, Señor, el privilegio, Señor, que tenemos en cargar tu presencia. Oh, Señor, que cuando nosotros te adoremos, Señor, que estemos tan completamente sometidos a ti, Señor, que establezcamos tu reinado aquí en la tierra, Señor, a través de nuestra adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que entremos en una nueva etapa. Señor, que desde este momento en adelante, a lo que nosotros juntos, unidos, buscando tu presencia, Señor, que lleguemos a un nuevo lugar en ti. Señor, que lo que antes, Señor, las pequeñas luchas y batallas, divisiones, calumnias, peleas entre hermanos, Señor, que eso se muera. Señor, a lo que nosotros buscamos, te buscamos a ti, Señor, que seamos unidos en un sentido, con un propósito, Señor, buscando tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Muéstranos, Señor, cómo esto debe afectar nuestras rutinas, Señor, lo que hacemos al diario, Señor, lo que significa para nosotros como David y el pueblo de Israel, cada 6 pasos sacrificaban, Señor. ¿Qué es lo que tú requieres de nosotros, Señor, en adoración, Señor? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, Señor? ¿Qué sacrificio extravagante, Señor, nos estás llamando a darte a ti, Señor? Ayúdanos, Señor, a hacerlo de todo corazón, Señor. No con resentimiento, no refunfuñando, Señor, pero con amor, porque reconocemos tu valor, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.
Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Bendecimos a tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Adoren al Señor. Tomen un momento a adorar al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesus. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor. Te valoramos, Señor. Te buscamos, Señor. Te deseamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Marimer, si puedes poner esta canción, Mi Ofrenda, de Chanel Novas, por favor. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Vamos a adorar antes de irnos a esta canción. Yo sé que lo hicimos la última vez, pero siento que lo hagamos de nuevo. Que el Espíritu Santo selle lo que Él ha dicho. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesus. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte, Señor, de la manera que te complazca a ti, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que nos marques, Señor, con esta palabra, Señor, que tú selles esta palabra en nosotros, Señor. Espíritu Santo, que sigamos desarrollando, Señor, la aplicación de esta palabra de estas 3 semanas, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Bendecimos a tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga mucho, hermanos. Nos vemos pronto.